Es momento de escuchar la opinión de los salvadoreños y encontrar un equilibrio entre la inmediatez y la profundidad. Pulso Ciudadano. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en un programa más de Pulso Ciudadano. En este martes 28 de junio, esta noche hablaremos de varios temas que están manejando la política en estos momentos, en el tema electoral. De cara a las elecciones y a los comicios, dijéramos, del 2024, como son las reformas al voto en el exterior, entre otros temas. Hoy nos acompaña Noel Orellana, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, con el que vamos a hacer una serie de planteamientos y análisis de la situación actual. Magistrado, buenas noches, mucho gusto por estar con nosotros. Gracias, Julio, buenas noches. En primer lugar, agradecer al programa Pulso Ciudadano Canal 19 por darme la oportunidad de poder compartir con los televidentes de este prestigioso programa. Quiero poner en contexto, hay una percepción generalizada, magistrado, de que si bien es cierto la Constitución le da al Tribunal Supremo Electoral como la máxima autoridad en esta materia, muchos se dicen que ni es tribunal porque nunca se ve, dijéramos, como un organismo colegiado, y tampoco en materia es la máxima autoridad, ya que las últimas salas le marcaron en muchos de los casos agenda al tribunal, al grado tal que hubieron casi 12 sentencias que les iban imponiendo el ritmo. ¿Cómo ve usted esta percepción de la gente? Definitivamente, Julio, para el Tribunal Supremo Electoral ha sido un desafío, pues, ese calificativo de que se nos dice que somos el Tribunal Supremo Electoral. Hay corrientes en las cuales dicen que somos la máxima autoridad en materia electoral, mas sin embargo, como usted muy bien lo dice, hemos tenido que acatar resoluciones emanadas de la Sala de lo Constitucional, inclusive sobre decisiones que el mismo Tribunal Supremo Electoral ha tomado en momentos determinados. En ese sentido, pues, nosotros como colegiado, obviamente, de que tenemos formas diferentes de pensar dentro de la institución en cuanto a algunas decisiones que se vayan a tomar, pero nosotros somos optimistas, pues, y estamos trabajando, preparando este evento electoral que, como usted muy bien lo dijo, a principio, pues, creo que es un reto para el país, para el Tribunal Supremo Electoral, estas elecciones para el año 2024. El magistrado Olivo manifestó en otro programa que no lo tomaban en cuenta, magistrado, en las decisiones del colegiado. ¿Es así? Nosotros, Julio, el Código Electoral ya establece las facultades que cada uno de los magistrados tenemos. Se hace una convocatoria oficial de acuerdo a los procedimientos administrativos que el mismo código establece para esos efectos. En esos términos, la señora presidenta, previo a la reunión que sostenemos por lo general una vez por semana, últimamente ya lo estamos haciendo más a menudo, se nos hace la convocatoria a todos, a los 10 magistrados, porque de acuerdo al Código Electoral, tanto los cinco magistrados propietarios como los suplentes forman pleno. En esos términos, yo puedo reafirmarle que los 10 magistrados somos convocados a las reuniones y tal vez ha habido de parte del magistrado Olivo algún malentendido, alguna situación que creo que se pudo haber dado, pero yo puedo garantizarle que somos convocados los 10 magistrados a las reuniones que el Tribunal Supremo Electoral realiza. Ok, esto me hace llegar a una pregunta que es muy importante. ¿Cuál es el rol que va a jugar, dijéramos, este árbitro en las próximas elecciones? Es decir, ¿puede garantizar usted transparencia? ¿Puede garantizar usted que son independientes, que van a aplicar la norma electoral tal y como está? Nosotros estamos conscientes, Julio, de la responsabilidad que tenemos como funcionarios. Obviamente
de que sabemos ese reto, sabemos el papel que el Tribunal Supremo Electoral va a jugar. Yo creo que es importante compartir con los televidentes de este programa de que no es capricho del Tribunal Supremo Electoral o establecer cuál va a ser el mecanismo que nosotros vamos a implementar para la organización de este evento electoral del 2024. Ya el Código Electoral establece cuáles son esos procedimientos. Aquí no es que el tribunal arbitrariamente o antojadizamente va a establecer cuáles son esos procedimientos. Nosotros elaboramos un plagel, ¿no? Nosotros elaboramos un plagel en el cual, de acuerdo a la ley, este está compuesto de 24 Quizás programas. para que nuestra ciudadanía comprenda, el plagel es el Plan General de Elecciones, para que los podamos conceptualizar. Sí, es el Plan General de Elecciones, el cual, de acuerdo al Código Electoral, la institución debe de elaborarlo para cada uno de los eventos electorales. Este plagel está conformado por 24 programas. Destacan comunicación electoral y divulgación de campañas Eso le iba a electorales. preguntar, de acuerdo con el calendario electoral, ¿cómo estamos, magistrado? Nosotros en este momento estamos en una incertidumbre, si le podemos llamar así, porque recuérdese, Julio, que tenemos pendiente el tema del voto desde el exterior, que creo que vamos a platicar en el programa. Correcto. Sin embargo, para que el tribunal pueda elaborar tanto el Plan General de Elecciones como el mismo calendario electoral, es necesario e indispensable que las reglas del juego estén definidas. Cuando me refiero a las reglas del juego es que las leyes deben de estar aprobadas, y por eso, inclusive el mismo legislador establece en el Código Electoral, plasmó en el Código Electoral, de que un año antes de las elecciones no se pueden elaborar reformas al Código Electoral, precisamente para no estar cambiando las reglas del juego ya en el proceso de la preparación del Eso evento me hace electoral. inferir que van a haber 2 plageles, entonces, magistrado. Nosotros en este momento en la última reunión que sostuvimos en el colegiado, precisamente, Julio, acordamos elaborar 2 planes generales de elecciones y 2 presupuestos para el financiamiento de este proceso electoral. ¿Por qué nosotros decidimos que íbamos a hacer 2 planes generales de elección? Creo que es importante también compartir con los televidentes los programas más destacados en el plagel. El programa de comunicación electoral y divulgación de las campañas electorales es donde el Tribunal Supremo Electoral tiene que tener una participación muy activa para no permitir que los partidos políticos de alguna u otra manera hagan campaña fuera del y margen dentro que la del ley. calendario, ¿esto se está cumpliendo o ya estamos fuera de tiempo? Nosotros estamos todavía por concluirlo. Los partidos todavía no han iniciado, están por iniciar, el tema de las elecciones internas para elegir a los candidatos que los van a representar. Está también la capacitación electoral, que esto es importante, Julio, porque esto significa que el Tribunal Supremo Electoral capacita a los representantes de las 8.400 juntas receptoras de voto. Cada una de estas está conformada por 5 miembros más el mismo número de suplentes. Hay que capacitar también a los representantes de las juntas electorales municipales y a los representantes de las juntas municipales electorales. Este mismo plan plagel, dijéramos, que cuenta con 24 programas, ¿va a ser una réplica también en el del voto exterior? Lo que sucede es que nosotros creemos que las circunstancias obligan a la necesidad de elaborar 2 plageles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el padrón electoral para el voto doméstico va a ser diferente al padrón electoral de voto desde el exterior. ¿Por qué digo eso? Nosotros, y yo quiero aprovechar la oportunidad que me da su programa, también de hacerle un llamado a la Asamblea Legislativa. Yo creo que es importante que la Asamblea Legislativa nos colaborara con el Tribunal Supremo Electoral para que nos definiera de una vez por todas cuál va a ser el método, el mecanismo por el cual nuestros conciudadanos van a emitir el voto desde el exterior. Aunque la reforma la hemos dejado para la última parte del programa, también el magistrado Olivo se quejaba de que el tribunal no es propositivo
no le está presentando a la Asamblea Legislativa ningún proyecto de reforma. ¿Por qué no se ha hecho esto? Primero, Julio, es importante que los televidentes tengan conocimiento que el Tribunal Supremo Electoral no tiene iniciativa de ley. Eso creo que es muy importante. El artículo 133 de la Constitución expresamente dice cuáles son las instituciones que tienen iniciativa de ley. En el caso de los diputados a la Asamblea Legislativa, el presidente de la República por medio de sus ministros, los consejos municipales en temas concernientes al quehacer municipal, la Corte Suprema de Justicia en la parte meramente jurisdiccional y últimamente que se incorporó a los diputados al Parlamento Centroamericano en cierta materia. En esos términos nosotros expresamos dentro del colegiado la necesidad de adecuar el Código Electoral a las circunstancias políticas y electorales que el país vive. Se asumió el compromiso de los 10 magistrados que cada uno de estos iba a presentar las propuestas al colegiado que estimaran conveniente. Fue así que cada uno de los magistrados fue proponiendo, algunas de las propuestas fueron aceptadas y otras propuestas el colegiado consideró que no eran procedentes por circunstancias que se justificaron en el momento. Ya vamos a ver cuáles son esas propuestas puntualmente, por lo menos la que usted ha planteado al colegiado como tal. Una de las preguntas que nos surge fuertemente es cómo están la fecha de calendarización y la convocatoria de elecciones. Sí, yo quizás, Julio, quisiera que me permitiera terminar ese llamado que hacía la Asamblea Legislativa, porque en cumplimiento a una resolución emanada de la Sala de lo Constitucional en la cual se instituyó y se ordenó, la Sala ordenó a la Asamblea Legislativa legislar para reconocer el voto desde el exterior, no solo porque originalmente está instituido solo para la elección de presidente y vicepresidente de la República por la vía postal. Y la Sala consideró conveniente ordenar a la Asamblea Legislativa para que legislara y que se reconociera también el derecho al voto de nuestros compatriotas para la elección de diputados al Parlamento Centroamericano, diputados a la Asamblea Legislativa y miembros de consejos municipales. En esos términos, la Asamblea Legislativa... ¿Cuándo presentarán ustedes la reforma? Nosotros esperaríamos que la próxima semana, más tardar, el día de mañana, ya acabo de estar revisando la agenda que se nos hace llegar con un día de antelación y efectivamente ya va agendado el tema en el cual, como Tribunal Supremo Electoral, nosotros, en razón de que carecemos de iniciativa de ley, vamos a remitir a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa porque no queremos politizar las reformas del Tribunal Supremo Electoral, porque no se la queremos llevar a un diputado en particular, porque si la presenta a un diputado van a comenzar las críticas de que puede de alguna u otra manera... Pero ¿no le parece un contrasentido de que siendo ustedes el máximo organismo en materia, que les va a tocar administrar la elección, no se les haya comunicado ahorita nada, que todavía estén pidiendo que les escuchen? Mire, nosotros creemos de que sería importante el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral contara con esa iniciativa de ley en materia electoral. Son situaciones que yo creo que se tiene que valorar. Inclusive yo he sido un magistrado, Julio, convencido de que inclusive el mismo Código Electoral actual ya está desfasado, ya tiene aproximadamente 12 años de vigencia, y en esos términos nosotros creeríamos que el país ya requiere un nuevo Código Electoral. Más que reforma. Más que reformas, si ya se le hicieron aproximadamente 200 reformas al Código Electoral y ya le mete usted el artículo 201A, 201B y se termina casi el abecedario en incorporarle tantas reformas que yo creo que eso a veces hasta confunde a la misma sociedad. En esas condiciones nosotros creemos que es importante también, porque volviendo al tema del voto desde el exterior, Julio, la ley está aprobada únicamente reconociendo el derecho que nuestros compatriotas tienen para emitir el voto. Pero no está definido cuál va a ser el mecanismo, si va a ser por la vía postal, como tradicionalmente se ha hecho, si va a ser por la vía electrónica presencial, si va a ser por internet. Esas situaciones, mientras no esté definido, se le imposibilita al Tribunal Supremo Electoral poder elaborar por el plagel. Y yo quiero decirle, en otros programas yo he dicho, estábamos ya al límite, hoy ya estamos desfasados ya
y que eso de alguna u otra manera puede afectar el calendario electoral en el futuro. Y si a esto le agregamos el financiamiento en el voto exterior, magistrado, hay recursos, porque entiendo que es un presupuesto extraordinario el que ustedes tendrían que solicitar tanto para el Plagel Nacional como para el voto exterior. En la última elección estábamos hablando de unos 40 millones, si no me equivoco. Yo creo, Julio, de que es importante también que la población conozca el Tribunal Supremo Electoral en el evento 2021 se le asignó un presupuesto de 50 millones de dólares, de los cuales solo se gastaron 43 millones de dólares y nosotros se devolvió al erario público 7 millones de dólares. Es importante compartir con los televidentes que el Tribunal Supremo Electoral, responsable en el uso de los recursos públicos, su mayor cantidad de compras los hizo a través de bolsa, precisamente para evitar cualquier cuestionamiento hacia las autoridades del tribunal sobre el mal uso de los recursos. ¿Cuánto está requiriendo, o cuánto se va a requerir, mejor dicho, magistrado, el financiamiento en el voto del exterior? Nosotros en este momento es bien imposible poder hacer un cálculo precisamente por las razones que he puesto anteriormente. Pero si tomamos en cuenta de que hay 500,000 de salvadoreños que viven en Estados Unidos, que no son los que están aquí tú te tenés que presentar, magistrado, como que si los 500 millones van a votar. Aunque solo voten 10, 15 o 20,000 personas, la logística tiene, ¿o me equivoco? Sí, en este momento el Tribunal Supremo Electoral tiene un padrón de compatriotas en el exterior de 550,484, de los cuales 542,309 radican en los Estados Unidos, 3,785,000 en Italia, 3,093 en Canadá, 468 en México, 192 en España y el resto en otros países del mundo. Ok, En esos tengo que ir a un corte comercial, magistrado, pero no quiero que se nos vaya a la idea de mantener, es decir, ¿se justificará ese gasto en el exterior para lograr que tradicionalmente votaron, no sé si 5 o 6,000 votos en la elección pasada? Bien, no nos cambie, ya volvemos. Pulso Ciudadano. Que todo sea legal, legítimo, que se cumpla todo a las leyes, que no haya fraude, que no haya tanta cosa, ¿verdad? Tanto relajo a la hora del conteo de votos, que salen con una cosa y de repente, pues, la gran distorsión que hay, igual a la hora de abrir las urnas, que las abran temprano, porque siempre hay como muchos disturbios por eso. Una mejor organización, también un cambio con respecto a los candidatos, siento yo. Transparencia y que, pues sí, sea bien elegido el gobernante. Que se actualice con la tecnología. Eso es lo que podemos esperar, que no se tarde mucho, porque si no entra en comentarios la elección, ¿verdad? No es una elección clara, no sería clara. Bien, antes de irnos al corte comercial, magistrado, habíamos dejado planteada si se justificaba, sabemos que todavía no hay un presupuesto específico para el voto en el exterior, pero se justificaba, dado que la última elección solo habían votado 6,000 salvadoreños. Ahora tal vez con la reforma es posible que se logre incentivar más, pero ¿valdrá la pena todo esto si lo vemos desde el punto de vista de practicidad? Nosotros somos unos fieles convencidos dentro del Tribunal Supremo Electoral el derecho que se les debe de garantizar a nuestros compatriotas en el exterior. Nosotros creemos que es un triunfo para el fortalecimiento de la democracia en el país. Yo creo que es importante reconocer el aporte que nuestros conciudadanos hacen al engrandecimiento de nuestra economía y yo creo que lo menos que podíamos hacer como país también es
permitirles y reconocerles el derecho para la elección de sus funcionarios. En esos términos, nosotros como Tribunal Supremo Electoral, aparte de que estamos obligados obviamente a cumplir la ley, nos vamos a poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra capacidad, toda nuestra experiencia para incentivar a esos salvadoreños a que voten masivamente en las ¿Qué de elecciones. cierto hay que va a haber la primera 2024. país en el mundo que va a elegir alcaldes en el exterior? ¿Es así? Voto en el exterior, Julio, licenciado, para elegir a diputados a las asambleas legislativas de los diferentes países, casi lo tienen muchos países. Quiero decirle que efectivamente El Salvador va a ser el primer país en el mundo en que se les va a permitir a sus conciudadanos el derecho a emitir el voto para elegir a los consejos municipales. Usted antes del corte comercial me hacía una pregunta que creo que es muy importante. Pero antes de eso ya reventaron las redes sociales, magistrado. Le preguntan, buenas noches, Julio, quisiera saber la opinión del magistrado Orellana sobre la promulgación de Julio Oliva en televisión a favor de un golpe de Estado. No sé si la pregunta es esa, pero no le entiendo si la posición del magistrado fue la que dijo en el ejercicio de la libertad de expresión que puede tener un magistrado, como lo está haciendo usted en este momento. Mire, yo creo que cada funcionario somos responsables de nuestros actos, de nuestros hechos y de nuestro proceder. Yo he tenido discrepancia y hemos tenido coincidencia con compañeros, con todos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. A veces usted puede respetar, pero no compartir la posición de ellos. Y yo creo, por respeto al magistrado, creo que el más indicado en aclarar esta situación que se ha dado, creo que es el magistrado Olivo. Ok, volviendo a la pregunta anterior, nos habíamos quedado en que usted estaba planteando, dijéramos, que van a ser respetuosos para darle la oportunidad de poder elegir incluso alcaldes desde el voto en el exterior. Yo creo que es importante, licenciado, de que nuestros conciudadanos que residen en el exterior deben de aprovechar esta oportunidad que se le está dando, pero más que esta oportunidad, este esfuerzo que el país va a hacer para poder financiar este proceso electoral, porque quiero decirle que es una erogación presupuestaria del erario público que el país va a tener que hacer, que es significativamente alto. Nosotros recientemente estuvimos de observadores en el evento electoral de Colombia, nos cruzamos, tuvimos una reunión con el presidente del Instituto Electoral de México, que de alguna otra, Lorenzo Córdoba, y él nos decía de que el trabajo que los tribunales deben de realizar para incentivar a sus conciudadanos residentes en el exterior para que puedan emitir el voto es un arduo trabajo que se debe de hacer. Y él nos ponía el ejemplo y nos decía: México tiene un padrón electoral de 98 millones de mexicanos, más 13 millones de mexicanos residentes solo en Estados Unidos. ¿Y cuántos de esos votan? Y de esos habían votado en la última elección 35,000 mexicanos, pero que ellos la logística tienen que prepararla como que van a votar los 13 millones. Nosotros tenemos una estimación que pueden haber aproximadamente entre 2.5 y 3 millones de salvadoreños en diferentes partes del mundo, principalmente radicados en Estados Unidos, Canadá, Italia. Tienen que prepararse y el Tribunal Supremo Electoral tiene que preparar la logística como que van a llegar a votar los 2.5 o los 3 millones de salvadoreños. En esos términos, nosotros hemos dicho que el país tiene muchas necesidades, necesidades de salud, de seguridad, de educación, pero la democracia también es cara. Y en esos términos, pues, yo creo de que de nada también va a servir de que al Tribunal Supremo Electoral se le dote de leyes del primer mundo si no se nos va a dotar de los recursos necesarios que vamos a necesitar para la implementación, obviamente que cumpliendo las adquisiciones con todos los procedimientos ya previamente establecidos. Los diputados aprobaron recientemente reformas a la ley del Registro Nacional de Personas Naturales y quizás una de estas es que se elimina la participación de los partidos políticos.
¿Cómo ve usted esta reforma? Nosotros somos respetuosos de las facultades que cada órgano de Estado tiene. Es una facultad y una iniciativa del presidente de la República por medio del ministro, creo que fue el ministro de Seguridad. El Registro Nacional de las Personas Naturales, el RNPN, estaba adscrito al Tribunal Supremo Electoral solo en aspectos de índole presupuestaria. Es decir, que el Tribunal Supremo Electoral no tenía ninguna injerencia en el quehacer administrativo del Registro Nacional de las Personas Naturales. Yo creo que es importante, la Asamblea Legislativa valoró las condiciones bajo las cuales estimaron conveniente excluir a los representantes de los partidos políticos dentro de la Junta Directiva del RNPN. En esos términos nosotros hemos expresado, y yo quiero expresarlo públicamente, que al tribunal ni le beneficia ni le afecta el hecho de que haya sido excluido administrativamente del Tribunal Supremo Electoral, en este caso particular, el Registro Nacional de las Personas Naturales. Bien, adelantando un poquito más, las fechas de las elecciones están fijadas para el 3 de marzo del 2024. Entiendo que van a ser 4 elecciones las que van. ¿Todas se van a realizar en el mismo día o existe la posibilidad de separar estas elecciones, magistrado? Tentativamente, en un primer momento, nosotros hemos decidido que se iba a realizar el 3 de marzo del año 2024 las 5 elecciones. Es decir, presidente de la República, vicepresidente de la República, diputados a la Asamblea Legislativa, nuestra representación ante el Parlamento Centroamericano y los consejos municipales. La decisión, como le repito, era de que fueran en esa misma fecha todas las elecciones. Sin embargo, últimamente se ha planteado la posibilidad de poder separar las elecciones, poder celebrar primero las elecciones para presidente y vicepresidente de la República y dejar para una segunda etapa, para un segundo periodo, digamos un mes después, la elección de diputados a la Asamblea Legislativa, al Parlamento Centroamericano y los consejos municipales. Dicho sea de paso, existe la posibilidad de que tengamos un tercer evento electoral en razón de que si el candidato a presidente no logra obtener el número de votos suficientes para ganar en una primera vuelta, existe la posibilidad de una segunda vuelta. Es decir, que estaríamos realizando en un lapso de 3 meses 3 elecciones. Sí, porque no se puede pasar de junio. Claro, y nuestra pregunta es, y en el caso de los diputados, 1 de mayo. Recuérdese que después del evento electoral vienen impugnaciones, vienen solicitando nulidades, el tribunal tiene que contar también con un periodo para poder resolver aquellos recursos que sean presentados al Tribunal Supremo Electoral. El país estará en las condiciones de poder financiar 3 eventos electorales. Se imaginará usted que ya le expresé de que se habían gastado 43, 45 millones, multiplícalo por 3, el país estará en condiciones de contar con 100 millones, 110 millones para financiar un proceso electoral. Pero son situaciones que no dependen solo del Tribunal Supremo Electoral, sino que aquí convergen ya otros entes que deben de estar conscientes de esta situación. Hay una pregunta que no puedo dejar de hacerla, magistrado, y es que hubo una sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional mediante la cual habilita para que el actual presidente pueda ser inscrito como candidato. ¿Le van a dar ustedes cumplimiento a esa decisión judicial como órgano colegiado? Mire, Julio, yo esta pregunta nos la hacen bien a menudo. Creo que no hay programa al que vayamos en que no se nos haga esta pregunta. Yo quiero responder en mi calidad de magistrado Noel Orellana. Yo soy un voto dentro del colegiado, somos 5 los que tomamos una decisión. Yo inclusive he sido sujeto de críticas por algún sector en razón de que yo he expresado, y quiero reiterarlo públicamente, que como juez electoral yo no puedo adelantar criterios cuando ni tan siquiera el señor presidente de la República ha expresado que se va a reelegir. Hay momentos aquí que tienen que ir a las internas de su partido y ahí deciden quién va a ser su candidato, y en esas condiciones a mí se me imposibilita decir, mire, creo que sí es procedente o creo que no es procedente, porque inclusive
buen abogado, me pueden excusar en el momento oportuno por haber adelantado un criterio. En esos términos sí quiero expresarle a la población que nosotros, y en este caso yo en lo personal... ¿No han conocido la sentencia como colegiado? Lo que sucede es que cualquier sentencia que emite la Sala de lo Constitucional y que está relacionado con el quehacer del Tribunal Supremo Electoral, se nos notifica también, en la cual, en ese caso hay una sentencia en la cual se le ordena al Tribunal Supremo Electoral a que se le dé, a que es procedente en el caso de la reelección. Pero nosotros tenemos una unidad jurisdiccional con personas muy competentes que también harán los estudios que nos servirán a nosotros para sustentar una posición que vamos a dar. Queda claro que no adelanta criterio por más que lo estemos presionando, magistrado. Le preguntan, muy buenas noches, magistrado, le saluda el ingeniero Jimmy Vázquez. Pregunta, si usted cumple la Constitución, está claro el artículo 5, la no reelección y el presidente quiere reelegirse, ¿qué harán ustedes? Bueno, creo que el magistrado la contestó, que no va a adelantar criterio, pero no sé si tiene algo que agregar, magistrado. No, nosotros, reiterarle a don Jimmy de que a mí cuando se me juramentó como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, yo juré cumplir y hacer cumplir la Constitución. En esos términos, se puede estar tranquilos de que nosotros vamos a ser garantes de que se respete la Constitución y las leyes conexas y relacionadas con este tema. Caminando un poquito más sobre el tema, ¿cómo está, magistrado, la participación de los partidos políticos? ¿Cuántos partidos políticos inscritos hay ahorita, magistrado? En este momento hay 10 partidos políticos que, originalmente en el 2021 estaban habilitados 10 partidos políticos para que participaron en las elecciones 2021. Hasta esta fecha se ha autorizado un partido político. Yo creo de que a veces se es injusto con el Tribunal Supremo Electoral. Se cuestionaba de que nosotros ya estábamos preparando la resolución para cancelar a determinados partidos políticos por su relación en actos ilícitos. Usted ha visto que el Tribunal Supremo Electoral no se ha prestado a esa situación. De ahí se nos criticó de que teníamos de alguna u otra manera influencia del gobierno de la República para no inscribir a los partidos políticos. Nosotros hemos inscrito ya un partido político, de hecho sea de paso, es uno de los partidos muy críticos al quehacer del gobierno, que es el partido PAIS. Es el partido es el último que han inscrito. Es el último que se ha inscrito y hay aproximadamente 11 procesos de partidos políticos que nosotros estamos conociendo. Son procesos, obviamente, Julio, engorrosos. Hay que verificar que las firmas sean originales, que el número de DUI sea original, que la huella digital sea, etcétera, etcétera. En esos términos nosotros queremos expresar de que como Tribunal Supremo Electoral, todo aquel partido en formación que cumpla con los requisitos de ley, el Tribunal Supremo Electoral no va a poner ninguna objeción porque inclusive la misma ley nos obliga a nosotros. Magistrado, pero estamos hablando de 11 partidos políticos inscritos en este momento con la posibilidad de otros 11 más, dijéramos, si se cumple con los requisitos. Teóricamente estaríamos hablando que existe una posibilidad de que existan 22 partidos políticos y si los 22 deciden ir a una elección, se puede usted imaginar esa papeleta de cómo sería. ¿Es conveniente que un país tan pequeño como el nuestro tenga esa gran cantidad? Aparte de eso, aparte de ser un poco complicado, obviamente que nosotros, la ley nos mandata a esa situación y nosotros nos sujetamos a lo que la ley, nosotros no podemos inhibir un derecho que cualquier persona tiene a constituir un partido político. ¿Alcanzarán, de acuerdo al calendario electoral, alcanzarán estos a constituirse? Todo aquel partido, porque la idea, entendería yo, de estos interesados en constituir un partido político es para participar en el 2024. Pero aparte de eso, Julio, yo creo de que El Salvador tiene uno de los procesos de votación más complejos, como es el tema de las listas abiertas, el voto cruzado, que usted no se imagina lo complejo que es para el Tribunal Supremo Electoral. Pero ustedes resolvieron las elecciones en un tiempo récord en relación con las del 2019 y ya digamos con las del 2015. Nosotros, Julio, adquirimos un compromiso con la población, adquirimos un compromiso con el país de implementar el uso de la tecnología, el cuentavotos en cada una de las mesas. Nosotros nos comprometimos con la paz de la nación,
de que el Tribunal Supremo Electoral había trabajado para que a eso de las 11 o 12 de la noche del día de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral estaba preparado para poder dar datos más o menos cómo iba a quedar conformada la Asamblea Legislativa, nuestra representación en el Parlamento Centroamericano y los diferentes consejos municipales. Fue de mucha satisfacción para el Tribunal Supremo Electoral, Julio. Por ejemplo, yo le pongo el caso de las elecciones del 2015, que se tardaron 25 días para dar el resultado final. En las elecciones del 2018 se tardaron 29 días. Tristemente para el tribunal, y yo digo tristemente, se dio aquel caso que los diputados que iban en último lugar aparecían en primer lugar, y eso de alguna u otra manera empañó el trabajo que el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros en el año 2021 nos tardamos 9 días para dar los resultados finales. Yo creo que es una satisfacción y es un esfuerzo que el Tribunal Supremo Electoral Bien, realiza. tengo que ir al corte comercial para que ya en esta última parte evaluemos, magistrado, cuáles son esas propuestas, y un tema que nos queda ahí es el transfugismo. ¿Cómo lo va a aplicar el Tribunal Supremo Electoral? No nos cambie, ya volvemos. Pues el hecho de que nuestros hermanos vivan en el exterior no significa que dejan de ser salvadoreños, por ende tienen derecho, ¿verdad? O sea, a menos de que se cambien de nacionalidad, ahí es otra historia, pero si viven en el extranjero y siguen siendo salvadoreños, igual tienen el derecho que todos tenemos a tomar la decisión de votar por quien crean conveniente y crean que es la mejor opción que ellos pretendan, ¿no? Intermedio, porque es derecho pues de todos los salvadoreños nuestra votación pues, y no porque son personas que opinan sin estar presentes de cómo se vive la situación en el país. Exacto, no saben lo que realmente es estar acá en el país. Bien, en esta última parte, magistrado, quisiera ver la propuesta de reformas, pero no quisiera terminar el punto de análisis sin antes usted me dijera cómo están viendo la parte del transfugismo. Es una realidad que muchos se han salido de los partidos tradicionales y se han ido a formar movimientos. También incluso se dice que la sentencia en que permitió inscribirse para una reelección también habla de que habilita el transfugismo. ¿Cómo evaluaría el Tribunal Supremo Electoral? Yo sé que no me puede adelantar criterio, pero ustedes van a aplicar, dijéramos, tanto la sentencia esta en términos generales como la otra sentencia que no permite que una persona se pase de un partido a otro. En el contexto de esa resolución que emitió la Sala de lo Constitucional, en la cual le ordena al Tribunal Supremo Electoral la posibilidad, no la posibilidad, ordena el derecho a la reelección del presidente de la República, también establece de que puede participar por el partido que estime conveniente. Obviamente de que allí se está ya cumpliendo, y el artículo 226A del Código Electoral expresamente prohíbe el transfugismo. Pero en el caso de la resolución de la Sala es muy específica y dice de que procede la reelección y por el partido político que se estime conveniente. Resuelven el fondo del transfugismo para el caso personal. Para el caso particular de una posible reelección del señor presidente. No así para los demás. Para los demás funcionarios que han abandonado el partido político por el cual fueron electos, de acuerdo al artículo 226, está prohibido. Sin embargo, nosotros nos encontramos en una situación como Tribunal Supremo Electoral porque la figura del transfugismo está legislada solo para efectos de aquellos funcionarios que ya existen como tal o que ya están electos. El problema que tenemos es que estamos siendo cuestionados de que hay candidatos que participan con un partido político, no quedan como candidatos y se van a otro. Entonces, tenemos críticas de algunos sectores que dicen que allí también se configura, valga la redundancia, la figura del transfugismo. Entonces nosotros estamos solicitando a la Asamblea Legislativa que nos definan si en el caso de las candidaturas se puede configurar
la figura de también podía aplicar ser a través el de una 226. interpretación auténtica. De una interpretación que diera auténtica que diera la Asamblea Legislativa o alguna reforma en la cual expresamente se diga si puede o no una persona que ha participado como candidato de un partido poder participar, y si que no queda, poder participar en un segundo partido como candidato. Bien. El mismo doctor Oliva dijo de que como tribunal ustedes no habían hecho, dijéramos, ninguna iniciativa tendiente a presentar reformas y que después les iban a venir de parte de la Asamblea Legislativa. Usted muy bien lo define, no tenemos iniciativa de ley. Bueno, si no tienen iniciativa de ley, ¿cómo van a hacer llegar estas reformas electorales, que entiendo son 14 las que usted puntualmente ha hecho, magistrado? Y de esas, ¿cuáles son las que, a juicio suyo, deberían de ser más ágiles, más rápida el abordaje, por lo menos? Nosotros, Julio, yo presenté 14 reformas al colegiado, dentro de las cuales 13 fueron aprobadas por el colegiado para que fueran presentadas. ¿De las 14? De las 14 que fueran presentadas. ¿Cuál es la que le quedó afuera? Quedó fuera el tema de la depuración del padrón electoral. Y voy a explicarlo brevemente, no sé si contaré con algún tiempo. Yo he solicitado que el Tribunal Supremo Electoral debe de contar con una independencia presupuestaria. Hay instituciones que ya tienen esa independencia presupuestaria y que de alguna u otra manera, porque ¿qué es lo que pasa? El Tribunal Supremo Electoral, en los años de elecciones, se le asigna un presupuesto extraordinario, que dicho sea de paso, no se aprueba en las cantidades que el Tribunal Supremo Electoral requiere, sino que de alguna u otra manera, de acuerdo a la disponibilidad o a la capacidad financiera que en ese caso las finanzas públicas tienen en particular. Entonces, nosotros creemos que es importante que el Tribunal Supremo Electoral cuente con el presupuesto. También, en años de no elecciones, cuente con un presupuesto que le permita poder financiar muchos procesos preelectorales o postelectorales que son necesarios, por ejemplo, las liquidaciones de los presupuestos, la liquidación del evento electoral, etcétera, etcétera. En esos términos, nosotros estamos solicitando una independencia presupuestaria. Importante, Julio. Nosotros, creo yo, que desde mi propia óptica es importante la ciudadanización de las juntas receptoras de voto, de las juntas electorales municipales y de las juntas electorales departamentales. Una pregunta, magistrado. ¿Por qué no alcanzó los votos la propuesta para depurar el padrón electoral? Que tiene una lógica, ¿verdad? De la depuración es para que no aparezcan en el listado o, como dicen unos, muertos votando. Nosotros efectivamente, una de las justificaciones que les ponía al colegiado eran las razones siguientes. El Tribunal Supremo Electoral solo tiene 3 causas por las cuales puede depurar o sacar a una persona del padrón electoral. Una, que la persona fallece. 2, que la persona ha perdido sus derechos por haber sido condenado en sentencia firme y definitiva. O 3, por una persona que renuncia a la ciudadanía salvadoreña por optar a otra ciudadanía. En esos términos, difícilmente, es más, las alcaldías municipales, algunas de estas, no informan al Tribunal Supremo Electoral que ya falleció la persona. Y por el método de sistema de votación que nosotros tenemos como Tribunal Supremo Electoral, usted llega y como va por apellido, usted cuando encuentra, tal vez su padre ya falleció, y dice, pero mire, aquí está mi padre todavía, falleció hace 7 años. Pero la alcaldía no ha informado al tribunal. alcaldía No ha informado al tribunal. De ahí viene ese concepto que los muertos votan. Entonces, la propuesta que yo hacía era de que no se les excluyera, que no perdieran el derecho a votar, sino que se dijera que aquella persona que no haya votado, por ejemplo, en las últimas 4 elecciones, se sacara de un padrón A y se pasara a un padrón B, por si aparecía, también ejerciera el derecho. Y esto, Julio, creo que los principios... ¿Y por qué no tuvo, si aparentemente tiene la lógica tendiente a una reforma, que no hubo un apoyo político de los demás magistrados? Sí, son situaciones que cada uno de los compañeros es respetable las valoraciones que ellos expusieron sobre ese punto y por consiguiente pues no tuve el Tenemos apoyo 5 minutos, magistrado, y me llama la atención dos propuestas de la reforma. La encuesta de los partidos políticos y de las campañas adelantadas, que tanto se queja la ciudadanía, que quizás porque las sanciones o son tan insignificantes que al final los partidos políticos terminan pagando la sanción, pero continúan haciendo campaña adelantada. Nosotros, en este caso de las encuestas de los partidos, estamos proponiendo que se les prohíba a los partidos políticos
publicar encuestas internas durante 3 meses antes de las elecciones. ¿Qué es lo que pasa? Si usted hace una consulta a los partidos políticos faltando un mes para las elecciones y le dice, mire, ¿cuántos diputados cree usted que va a sacar? Si le va a sacar 70, y el otro le dice que 40, el otro le dice que 50, etcétera, etcétera, y usted suma y le salen 400 diputados. Allá, después de las elecciones, cuando no obtuvo los 40 diputados o los 20 que dio, y solo tuvo 2 diputados, y cuando va a la base, mire, pero usted me dijo que iba a sacar 40 diputados y solo sacó 2. No, mire que el Tribunal Supremo Electoral, que él se prestó para dárselos a otro partido. ¿En qué redunda eso? En que usted legitima a las instituciones encargadas de organizar los eventos electorales y las personas se desmotivan porque al final ellos creen que es el tribunal el que decide y la próxima elección dice, no, ¿y para qué voy a ir a votar si el Tribunal Supremo Electoral es el que decide por mí? Entonces, son situaciones que nosotros creemos que es importante que los señores diputados deben de valorar esta reforma. ¿Y con respecto a la campaña adelantada? Sobre el tema de las campañas adelantadas, yo lo he expresado, Julio, de que son procesos engorrosos. El Tribunal Supremo Electoral es cuestionado de que es ineficiente en aplicar las multas a los partidos políticos, pero radica en que los procedimientos son tan engorrosos de que difícilmente el Tribunal Supremo Electoral puede, en un tiempo breve, poder sancionar a los partidos políticos. En esas condiciones, nosotros consideramos de que deben de hacerse más ágiles esos procedimientos para permitirle al Tribunal Supremo Electoral aplicar todas las sanciones que para efectos del mismo establece el Código Electoral. Finalmente quisiera ya, magistrado, el llamado, es decir, si bien es cierto, han habido decisiones jurisdiccionales que afectan directamente, ¿no están previendo ustedes alguna reforma tendiente a que determinado plazo antes de una elección, ni aún por decisión judicial, debería de emitirse decisiones que puedan cambiar las reglas del juego de un día para otro? Sería lo correcto. Y yo creo que este es un reto más que para el Tribunal Supremo Electoral, para la Asamblea Legislativa, porque usted se imaginará, cuando se implementó el voto cruzado y las listas abiertas, 3 meses antes de las elecciones, se le ordenó al Tribunal Supremo Electoral. Faltando 5 meses para las elecciones, se le ordenó al Tribunal Supremo Electoral que cancelara un partido político y ya las papeletas ya habían sido hasta imprimidas. El Tribunal Supremo Electoral ha gastado nuevamente aproximadamente $1.200.000 para volver a mandar imprimir las papeletas para excluir al partido político que la Sala de lo Constitucional ha ordenado. Y yo no quiero terminar, sino antes, Julio, compartir con la población que no es antojadizamente que el Tribunal Supremo Electoral decide los procedimientos que va a implementar. Nosotros tenemos muy buena relación, muy buena cooperación con organismos internacionales que son vigilantes del trabajo que el Tribunal Supremo Electoral, llámese la Unión Europea, la OEA, UNIORE, la CAPEL, AIFES, etcétera, etcétera. En esos términos, Julio, yo no quiero terminar sino antes agradecerle a usted, al programa Pulso Ciudadano, Canal 19, por haberme dado la oportunidad de compartir con los televidentes. Pero creo que es importante dejar una reflexión. Nosotros como Tribunal Supremo Electoral tenemos un compromiso con el fortalecimiento de la democracia de nuestro país y nuestros compatriotas pueden tener la plena seguridad que este tribunal va a ser garante que se respete la decisión del soberano. Como usted dijo, en ese proceso electoral. Usted es un voto nada más de 10 o de 5, si se quiere. ¿Qué se compromete públicamente Noé Orellana con respecto a su actuar como magistrado dentro del Tribunal Supremo Electoral? Yo soy un magistrado propuesto por la Corte Suprema de Justicia. Como lo dije anteriormente, yo juré cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Yo, ante la faz de la nación, me comprometo a ser un vigilante, a ser un garante que se le dé cumplimiento a las normas establecidas en esta materia. Bien, magistrado, no me queda más que agradecerle por esa transparencia, ¿verdad?, con esa humildad que lo caracteriza, de decir las cosas tal y como han sido planteadas esta noche. Será usted, amigo televidente, el que saque sus propias conclusiones en la intimidad de su hogar. Como decimos siempre en el programa,
Nosotros planteamos los hechos, las conclusiones las sacan ustedes. Pasen buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. Sí, no, porque realmente la persona que está fuera del país, o sea, no vive realmente lo que vivimos los que estamos aquí, pues. Y si ellos emigraron, pues fue por la misma situación que se da aquí en el país, pues ya sea económica o igual por el mismo hecho de la seguridad. Entonces, hay parte y hay parte que, o sea, quizás un 50-50 dentro de ellos, porque, o sea, no están aquí, pues. Entonces, y uno que sí está aquí realmente ve la situación en la que se vive actualmente el país, ya sea el alza a la canasta básica, el combustible, la energía. Y ellos fuera del país pues realmente viven otra realidad. Ajá, no viven acá y pues para quedárselo porque no tienen parte de nuestro país. Del derecho quizá lo tendrían por ser salvadoreños, pero pues ellos no viven en el país como nosotros, ¿verdad? En cambio pues ellos allá están en otra realidad, pero pues el derecho lo tienen para quizás para ver el bien de nosotros. Pero muchas personas no ven ese punto y no lo hacen. Entonces ya están fuera del país, no es mi responsabilidad y ya. ¿Cómo no? Tienen derecho, son salvadoreños. Sí. Sí, sería bueno porque tomen en cuenta el voto del extranjero, ¿verdad? Del hermano lejano, porque sí, ellos opinan una cosa allá, pero no es como que lo estén viviendo como nosotros acá. Entonces ellos tienen que ver si lo que ellos votaron o a quienes ellos escogieron, pues valió la pena el voto de ellos. Yo sí estaría de acuerdo con eso. Es momento de escuchar la opinión de los salvadoreños y encontrar un equilibrio entre la inmediatez y la profundidad. Pulso Ciudadano.